Mostramos el panorama económico nacional e internacional, con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes en este miércoles 19 de octubre de 2016. Una fecha importante también para todas las mujeres en especial, para poder de alguna manera sumarse a las actividades y más aún también a chequearse puntualmente. Este día se conmemora el Día Mundial contra la lucha contra el cáncer de mama. Por esa razón quiero en este momento aprovechar, invitar a todas las mujeres a que desde luego aprovechemos este día para que puedan darse la cita hacia los diferentes centros médicos y puedan chequearse, ¿verdad? Es una situación muy crítica, como lo estamos viendo en las cifras este día. Por cierto, el periódico La Prensa Gráfica dicta en uno de sus titulares: 1 de cada 8 mujeres puede tener cáncer de mama. Así es que desde ya usted tiene a bien esa oportunidad de aprovechar y poderse irse a chequear. Así es que desde ya les invitamos a todas las mujeres a que puedan hacer esto. Hoy en nuestro análisis económico de la semana queremos desde luego, como siempre, saludar a nuestros buenos amigos que nos sintonizan fuera de nuestras fronteras. Y este día queremos leer de manera puntual los diversos compromisos que rodean el actual clima político y fiscal del país. Y para eso quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy, al ingeniero Jorge Dabú, expresidente de ANEP. Gracias por acompañarnos, Jorge. Buenos días, Neto. Un gusto estar en tu programa. Me acompaña también el doctor Oscar Godoy, politólogo. Bienvenido. Buenos días, un saludo, colega. Alberto Arene, también economista, nos acompaña este día, expresidente de CEPA. Gracias por estar con nosotros, Alberto. Gracias, Ernesto. Buenos días, un saludo a la audiencia. Bueno, varios son los frentes que están abiertos para discutir las urgentes soluciones que el país necesita para resolver obviamente el problema de liquidez en el que ha caído a juicio del mismo gobierno. Hay un refrán chino que reza que a toda crisis se le puede sacar provecho. En ese sentido queremos de alguna manera nosotros plantear esa interrogante, sobre todo para saber si es que realmente en nuestro país podemos sacar el mejor provecho de esta situación que se está llevando a cabo. Sin embargo, a este análisis debemos sumarle un abordaje oportuno como complemento de la discusión que vamos a tener, y para eso es importante, como siempre en todos los análisis económicos, tener 3 preguntas claves que nos van a ayudar a comprender mejor el fenómeno que vamos a debatir. Por ejemplo, la primera pregunta que quiero plantear a nuestro panel y a usted, amigo televidente, es: ¿qué experiencia sacaremos de esta situación? Esta es una pregunta clave que nos va a ayudar desde luego a comprender mejor esta situación, ¿verdad? Vamos a la segunda. Dice así: ¿cómo despojarnos de intereses político-electorales para resolver el problema fiscal? Y la tercera pregunta que dice es: si el problema es falta de liquidez, ¿por qué no ponernos de acuerdo todos en cómo ahorrar? Ese es el tema también, es decir, ¿cuál es la política de ahorro que debemos de tomar en consideración los 3 actores fundamentales del Estado? Creo que es un factor elemental también que vamos a tomar en consideración. Recuerde, nuestros sistemas de comunicación están abiertos para que usted participe. Vamos a partir de este momento a trasladarles a ustedes la señal a través de nuestra señal en Facebook Live. Ahí usted nos puede encontrar como Diálogo con Ernesto López y tener la oportunidad de ver nuestra señal en vivo, desplazándose usted a través de su teléfono móvil, su tablet o también su computadora donde se encuentre. Bueno, nuevamente gracias por acompañarme. A propósito, este día en la sección opinión del periódico La Prensa Gráfica, tú escribes, Jorge, un artículo que se titula Descifrando el estado de emergencia. En él haces un énfasis de que todo el problema que tenemos ahora de emergencia fiscal comienza cuando los gobiernos empiezan a presentar presupuestos mentirosos, a gastar en medidas populistas, a derrochar recursos públicos y a apropiarse de las pensiones de los salvadoreños. A ver. Bueno, Ernesto, en realidad la idea de esto es
sacar un poquito la discusión que tenemos como país de un problema que si lo resolvemos solo a él como el problema fiscal, nos vamos a dar cuenta que lo único que vamos a hacer es haberle dado una patada a la lata para la siguiente cuadra y el problema lo vamos a seguir teniendo. Y yo me atrevo a decir aquí en televisión pública, y lo puedo probar con quien quiera que se lo pruebe, que el gobierno no necesita dinero. Este país le ha dado a este gobierno el doble de impuestos desde que ellos entraron al gobierno, a los gobiernos anteriores, y le ha dado la posibilidad del doble de endeudamiento de lo que se tenía antes. Es decir, nuestro presupuesto general de la nación ha subido de cerca de 2.500 o 3.000 millones a cerca de 5.200 millones y no les alcanza el dinero. Esto augura, si no se interviene de manera rápida, una crisis en el sentido más estricto del término. En primer lugar, una crisis del Estado, del funcionamiento mismo del aparato, pero también una crisis económica que pueda impactar a los diferentes sectores que hacen empresa en este país y que gestionan comercio más que todo. Una crisis en el mercado que ponga en riesgo la generación de más empleos, una crisis que ponga en riesgo más inversión y que ralenticen la velocidad de gestión de negocios y la producción de dinero que incluso sirven para pagar impuestos. Esta crisis también puede ser dramática si llega a constituirse como un fenómeno propiamente político en el que se reduzca de manera más acelerada la credibilidad en las instituciones, la credibilidad en la capacidad de responder a los aparatos de ley que crean la cohesión social y que puedan también poner en riesgo un elemento vital para la democracia, que es la estabilidad. Lo primero es que no se puede caracterizar esto de una situación de dificultades de liquidez. Esto es el resultado acumulado de todos los factores que intervienen en última instancia en la situación fiscal. Es decir, es la combinación de todos, donde no se ha hecho la tarea por muchos años, que se ha ido acumulando y que ahora tenemos el resultado de eso. Me refiero al tema de pensiones, ¿verdad? Que fue mal diseñado y encima de eso hay reformas que se hicieron que le cargaron al fisco con responsabilidades adicionales. Nunca en este país ha habido una reforma fiscal integral, pero pro crecimiento, que favorezca además la inversión privada y el crecimiento. Nunca se ha permitido que se respeten las leyes a la hora de elaborar el presupuesto, que sea un presupuesto verdadero, que sea realista, etc. Hay que hacer una reforma fiscal integral y hay que hacer una estrategia de crecimiento. Todos estos problemas no es un problema de liquidez, esto es un problema estructural ¿Me quieres integral. decir que desde el enfoque que están, digamos, dándole al problema, está equivocado el gobierno al decir de que es un problema de liquidez que hay en el país? Porque ese fue el Por punto de supuesto. traje a colación, porque fueron ellos los que lo dijeron. Por supuesto, además que todo es, se quiere minimizar una crisis que es muy seria. Estamos ante una emergencia. Esto no es para gente ligera o para tácticas políticas, ya se pasó el tiempo de eso. Son las 2 o las 3 de la mañana y no vale la politiquería frente a una situación de emergencia. Se acabó el tiempo y el espacio para las jugarretas. El FMLN no asume su responsabilidad de haber sido un gobierno inepto, de haber sido un gobierno corrupto, de haber sido un gobierno incapaz para manejar recursos. El FMLN no reconoce que en manos de ese partido no se debería poner el Estado por estas consecuencias, pero hábilmente ha generado y ha contribuido a una crisis social para que sean otros los que se hagan cargo de esa culpa. El FMLN dice el problema es la sala. Esta guerra de calle que estamos viendo del FMLN contra la sala de lo constitucional es precisamente para generar un contexto para que la gente crea que en efecto la sala es la culpable. El FMLN dice que es Arena, hoy está diciendo que es el fiscal. Entonces no se hace cargo
Y si no se hace cargo, no debería tener el valor de estar pidiendo que le resuelvan. Montar a los que participan en la negociación, montarlos en el dron, ¿verdad? Sí. Un dron más grande para subirlos y que vean la problemática integral del problema. Es decir, que no se queden viéndolo solo desde la calle o adentro del vehículo, porque de esa manera no es posible tener la visión de conjunto que esto necesita. Eso en primer lugar. Lo otro es la evidencia. Esto es casi un axioma ya, es decir, una verdad evidente por sí mismo. El gobierno por sí solo no puede salir de esto. Es decir, no llega ni a 2 o a 3 meses, ¿verdad? Entonces, y este es un problema ya de país y se tiene que llegar a una solución. La pulsión del FMLN de especular con dinero. Yo no dudo que el gobierno tenga dinero, ha de tener reservas de dinero. Lo que pasa es que necesita esas reservas para impulsar actividad de gobierno de carácter social el otro año. El gobierno necesita el otro año desembolsar lo que tenga ahí en reservas en proyectos por todo el país que le puedan acumular plataforma electoral. ¿Estaría dispuesto el FMLN a abrirse a una cogestión en el manejo de los recursos con técnicos, digamos, de la oposición que puedan instalarse de una manera política en el Ministerio de Hacienda y estar decidiendo la agenda de pagos? No lo va a hacer. ¿Avisoran ustedes algo cercano a esta crisis? Porque yo les planteaba una pregunta ahí al inicio del programa. O sea, y planteé lo que dice el refrán oriental, el chino, ¿verdad? Que a toda crisis siempre hay que sacarle la mejor de las ventajas, pero mi pregunta es, ¿qué experiencia vamos a sacar? ¿Y qué tan cerca estamos de lograr algo en esto? Sí. Esa es la gran pregunta, porque aquí seguramente esto será una clase para los estudiantes de economía de nuestro país, pero hay hasta un salvadoreño que se está preguntando, bueno, y aquí pues a mí, ¿cómo me resuelven mis problemas diarios? Don Oscar y el resto entran en esa discusión. Pero aparte de una clase de economía, que también sea de política, claro, de política pragmática. Sí. Y el hecho es que el gobierno tiene un objetivo claro y es conseguir más dinero. Y si para conseguir ese dinero hay que mentirle a Arena diciéndole, sí, le voy a hacer esto, lo va a hacer. Y yo no estoy especulando, lo que pasa es que lo ha hecho. Lo ha hecho. Este gobierno ha conseguido dinero cada vez que lo pide y siempre se ha comprometido a cosas de política estratégica y no los cumplen. Entonces, yo en ese sentido soy bastante escéptico. Si durante 7 años no ha sido capaz el gobierno de cumplir compromisos de sanidad fiscal, ¿cuál es la probabilidad que los cumpla de aquí a 6 meses que hay proceso electoral? Ese es un indicador. Lo otro es que nos seguimos concentrando en una crisis fiscal, ¿verdad? Pero estamos dejando de lado o reduciendo el valor de una crisis social que puede derivarse de esto. Es que están vinculadas. No, obviamente, pero que estén vinculadas no quiere decir que se hacen visibles, porque a veces en la vinculación uno opaca, uno oculta. Es que oíme, el ajuste quiero terminar la idea. Yo te voy a decir, por ejemplo, pensemos en el salvadoreño común y corriente. De cada $100 que gana, ¿verdad? Que se los gana en 8 horas, pero invierte 3, 4 horas más en movilizarse. Casi un 30% se va al gobierno en materia de impuestos. Un 5 o 10% lo paga en extorsión. ¿Qué pasaría en lo inmediato si Arena no le da los votos al gobierno para que obtenga esos 1.200 millones de dólares? El ajuste va a ser muchísimo más radical porque entonces el gobierno va a tener que hacer el ajuste en seco. Es decir, va a ser hacer una cirugía mayor sin anestesia. O sea, no es que es ajuste o no ajuste, es si se hace de manera negociada con Arena y la oposición y se llegan a acuerdos, entonces van a haber más recursos para hacer el ajuste, lo que significa que entonces vas a tener que hacer sacrificios menores
que lo que tendrías que hacer, me refiero al país, si no hay acuerdo. Gracias por la participación, ha sido muy oportuna. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico.